Vemos la traslación horizontal izquierda. Observa que todos los puntos de la curva de f se desplazan hacia la izquierda. Entonces se dice que hay una traslación horizontal izquierda. Si la gráfica de f se traslada a h unidades a la izquierda, la ecuación de la nueva curva se representa por y igual a f de x más h. En la figura adjunta se tiene la gráfica de una función f cuya regla es y igual f de x. La gráfica de la función f se traslada 3 unidades a la izquierda. La ecuación de la nueva curva se representa por y igual a f de x más 3. Analicemos la traslación horizontal derecha. Observa que todos los puntos de la curva de f se desplazan hacia la derecha. Entonces se dice que hay una traslación horizontal derecha. Si la gráfica de f se traslada a h unidades a la derecha, la ecuación de la nueva curva se representa por y igual a f de x. En la figura adjunta se tiene la gráfica de una función f cuya regla es y igual f de x. La gráfica de la función f se traslada 2 unidades a la derecha. La ecuación de la nueva curva se representa por y igual a f de x menos 2. Veamos el siguiente ejemplo. En la figura adjunta traslade la gráfica de la función f cuya regla es y igual f de x. 4 unidades a la derecha. Observa que en la gráfica se tiene la función valor absoluto de x. Vemos que ésta se traslada 4 unidades a la derecha. Debido a esto se resta 4 a la variable x, por lo tanto la nueva regla es f de x igual valor absoluto de x menos 4. Es muy importante hacer la siguiente ejemplo. Dada la función f cuya regla es f de x igual valor absoluto de x más 7. Para graficar aplicando las técnicas de graficación, observa que la curva inicial es y igual valor absoluto de x. Como dice x más 7, significa que esta curva se traslada horizontalmente 7 unidades a la izquierda. Ejemplo. Dada una función g, cuya regla es g de x igual a raíz cuadrada de x menos 6. Para graficar aplicando las técnicas de graficación se debe deducir que la gráfica inicial es la curva y igual raíz cuadrada de x. Como dice x menos 6, significa que hay una traslación horizontal de 6 unidades a la derecha. Ahora estudiamos la traslación vertical. Una traslación vertical es un tipo de transformación en la que se desplaza una figura hacia arriba o hacia abajo, sin cambiar su forma, tamaño u orientación. Comencemos estudiando la traslación vertical hacia arriba. Sea f una función cuya regla es y igual f de x, observa que todos los puntos de la curva de f se desplazan hacia arriba. Entonces se dice que hay una traslación vertical hacia arriba. Si la gráfica de f se traslada k unidades hacia arriba, su ecuación es y igual a f de x más k. En la figura adjunta se tiene la gráfica de una función f cuya regla es y igual f de x. La gráfica de la función f se traslada 2 unidades hacia arriba. La ecuación de la nueva curva se representa por y igual a f de x más 2. Ahora estudiamos la traslación vertical hacia abajo. Observa que todos los puntos de la curva de f se desplazan hacia abajo. Entonces se dice que hay una traslación vertical hacia abajo. Si la gráfica de f se traslada k unidades hacia abajo, su ecuación es y igual a f de x menos k. En la figura adjunta se tiene la gráfica de una función f cuya regla es y igual f de x. La gráfica de la función f se traslada 3 unidades hacia abajo. La ecuación de la nueva curva se representa por y igual a f de x menos 3. Es importante observar que si se conoce la regla de correspondencia de una función f. Ejemplo. Dada la función f cuya regla es f de x igual valor absoluto. Ejemplo.
Dada una función g. Ejemplo. Dada una función h cuya regla es h de x igual al logaritmo natural de x más 3 menos 5. Veamos cómo se esboza. En este caso la curva inicial es y igual x al cuadrado. Paso 2. Observa que dice x menos. Paso 3. También observa que al terminar dice menos 2. Repasamos los pasos de este caso. Primero se identifica la curva inicial, luego se traslada de forma horizontal y finalmente se traslada de forma vertical. Ahora es momento de evaluar lo que has aprendido. Si obtienes un buen resultado, felicidades. Eso indica que has comprendido el contenido. Si el resultado no es el esperado, significa que hay aspectos que aún no están del todo claros. Revisa tus respuestas, identifica tus errores y, al finalizar el repaso, tendrás una segunda oportunidad para rendir la evaluación nuevamente. Bien, empezamos. H de X se traslada horizontalmente 3 unidades. Si es 3 unidades a la izquierda, tiene que ser más 3. Esta no es. Se traslada horizontalmente 9 unidades a la derecha. Si es a la derecha, es menos 9, está bien. Se traslada 8 unidades hacia abajo. Hacia abajo, menos 8. Está bien. Se traslada verticalmente 5 unidades hacia arriba. No, no es. Foto. Segunda, al toque, segunda, cuidado. Este más 4 me dice que va a la izquierda. Más 4 me dice que va a la izquierda. Está bien. Este menos 3 me dice que va hacia abajo. 3 unidades a la izquierda, no. 4 unidades hacia arriba, no. Foto. Diez puntos. Quiere decir que faltan 10 más. Otra técnica de graficación es la reflexión. Una reflexión es una transformación que crea una imagen simétrica de una figura o punto respecto a una línea de reflexión. Es similar a ver un reflejo en un espejo, tal como puedes observar en las imágenes adjuntas. Ahora vamos a estudiar la reflexión respecto al eje X. En la figura adjunta determine las coordenadas de los puntos A, B y C, luego refleje cada punto respecto al eje X. Además haga la reflexión de la curva respecto al eje X. Elaboramos una tabla para observar la reflexión de los puntos indicados. Punto A. De coordenadas 1, 1. Punto B de coordenadas 3, 2. Y punto C. De coordenadas 5, 4. Procedemos a realizar la reflexión respecto al eje X. Se muestran las coordenadas y la gráfica de cada punto reflejado. La reflexión del punto A. Es A'. Coordenadas 1 menos 1. La reflexión del punto B es B' de coordenadas 3 menos 2. La reflexión del punto C. S'. De coordenadas 5 menos 4. Hasta aquí hemos visto cómo se reflejan puntos respecto al eje X. Ahora veamos cómo se refleja una curva respecto también al eje X.
Luego de este análisis gráfico llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, al reflejar un punto A, B, respecto al eje X, las coordenadas. Segundo, al reflejar respecto al eje X una curva cuya ecuación es y igual f de x, se obtiene la curva reflejada cuya ecuación es y igual menos f de x. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Esboce la gráfica de la función f cuya regla es y igual a menos raíz cuadrada de x. Paso 1. Se debe identificar la curva inicial. En este caso es y igual a raíz cuadrada de x. Paso 2. Observa que dice menos raíz cuadrada de x. El signo menos multiplica por menos 1 a cada uno de los valores de y de cada punto de la curva inicial. Por tal motivo esta se refleja respecto al eje x. Más fácil es decir gira alrededor del eje X 180 grados. Cuando gira el rojo queda como el azul. Otros ejemplos. Sea f de x igual menos, en este caso se observa que el signo menos está multiplicado, por lo tanto, f es el reflejo respecto al eje x de la función. F de x igual a x al cubo. Ahora tenemos g de x igual a menos x más 5 al cuadrado. Igual que en el ejemplo anterior el menos está multiplicando a toda la expresión cuadrática. Por lo tanto g es el reflejo respecto al eje x de la función. G de x igual a x más 5, al cuadrado. Por último tenemos h de x igual logaritmo natural de x. A diferencia de los ejemplos anteriores, la función reflejada respecto al eje x simplemente se obtiene multiplicando a la ecuación de h por menos 1. En este caso la ecuación de la función reflejada es h de x igual a menos logaritmo natural de x. Ahora revisemos en qué consiste una reflexión respecto al eje y. En la figura adjunta determine las coordenadas de los puntos A, B y C. Luego refleje cada punto respecto al eje y. Además haga la reflexión de la curva también respecto al eje y. Elaboramos una tabla para observar la reflexión respecto al eje y. Tenemos los puntos A de coordenadas 1, 1. Punto B de coordenadas 3, 2. Y punto C de coordenadas 5, 4. Es más fácil decir gira alrededor del eje Y 180 grados. Todo lo que ve en el primer cuadrante se va a ver en el segundo cuadrante. Procedemos a realizar la reflexión del punto A es A'. La reflexión del punto B es la reflexión del. Hasta aquí hemos visto cómo, luego de este análisis gráfico llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, al reflejar un punto de coordenadas A punto y, B, respecto al eje Y, las coordenadas del nuevo punto son menos A, punto y, B. Segundo, al reflejar respecto al eje Y, una curva cuya ecuación es y igual f de x. Se obtiene una curva reflejada cuya ecuación es y igual f de menos x. Ejemplo. Paso 1. Paso 2. Observar que dice menos x. El signo. Veamos más ejemplos. F de x igual a menos x más 4 todo al cubo.
Observa que la variable x está multiplicada por -1. Por lo tanto, f es el reflejo respecto al eje y de f de x igual a x más 4 al cubo. Veamos el siguiente ejemplo. Por último, h de x. Ahora es momento de evaluar lo que has aprendido. Si obtienes un buen resultado, felicidades. Eso indica que has comprendido el contenido. Si el resultado no es el esperado, significa que hay aspectos que aún no están del todo claros. Revisa tus respuestas, identifica tus errores y, al finalizar el repaso, tendrás una segunda oportunidad para rendir la evaluación nuevamente. Empezamos, tercer examen. Acá, jóvenes, no hay 2 y hay 2. Vamos a ver. Y igual 5 menos 8x menos x cuadrado, ¿no? Para que se refleje respecto al eje Y, el 5 debe mantenerse como más 5 y no se mantiene. Entonces la primera no es. El eje Y más 5 se mantiene, puede ser esto. Pero vamos a ver lo demás. Lo demás. Era menos 8x, la x, ¿no? Cambia, solamente cambia la x. O sea, cambiamos la x por menos x, menos por menos me da más 8. Esta x, que le ponemos paréntesis y le cambiamos por menos x. Menos x al cuadrado me da más x. Esta es. Con respecto al eje x, cambia de signo todo. Todo cambia de signo. Ahí tenemos más 5 no cambia de signo. A cambio de signo es más 8 menos 5. Esta es. Tener cuidado de que es, pues, a ver, vamos a mandar un dibujito. Un dibujo, esta parte no es tan clara, no es tan clara. Fíjese ahí, vamos a mandar una foto, un dibujo para que quede claro. A ver. Ujú. Con el eje Y, el menos 5 no cambia. Está bien este. Con el eje X cambia todo. Podría ser esta. Ah, falló el menos X cuadrado. No, no es. Porque cuando tú cambias X por menos X al elevado al cuadrado sale X cuadrado positivo.
Tomamos foto ahí. Falta uno, ¿no? Hasta iba 15. Aquí se muestra dos cuadros de resumen de las transformaciones estudiadas. El primer cuadro es de traslaciones. Ahí observar la diferencia entre traslación horizontal y Pero vertical y 15 cómo ya somos afectan los 20. signos. ¿Falta? Ya llegamos a En el 20. segundo cuadro se muestran las reflexiones respecto a los ejes X e Y. Ahí también es importante observar cómo afectan los signos para identificar el tipo de reflexión. Falta 5 puntos. Veamos ahora algunos ejemplos donde se aplican varias de las técnicas de graficación estudiadas en una sola. Ejemplo A. F de x igual a x más 8 todo al primero. Segundo. O tercero. Ejemplo B. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Ejemplo C. Primero. Segundo. A. Tercero. Cuarto. Ha llegado el momento de realizar una última evaluación sobre lo que has aprendido. Si Últimos 5 obtienes un buen puntos. resultado, felicidades. Eso indica que has comprendido el contenido. Si el resultado no es el esperado, significa que hay aspectos que aún no están claros. Revisa tus respuestas, identifica en qué te equivocaste y, después de repasar el tema, tendrás una segunda oportunidad para hacer la evaluación nuevamente. A ver. X más 3 se va la curva a la izquierda. ¿Está bien? 3 unidades a la izquierda. Está bien. Este menos gira alrededor del eje X, reflexiva con respecto a la X. Este 4 es traslación vertical hacia arriba. Hacia abajo no es. 3 unidades a la derecha no es. Foto. ¿Listo, jóvenes? Bien, no se olviden que hay dos evaluaciones, ¿ah? El control 2, temprano lo puse, lo vuelvo a poner. Le mandé también al grupo qué va a venir en el control 2, qué va a venir. Propiedades de funciones, dominio y rango, monotonía, creciente, decreciente, discontinuidad, máximo y mínimo, cero de la función, positividad, negatividad, función lineal, técnica de graficación. Es lo que viene en el control 2. Control 2, sábado y domingo. Hay una plantilla. Es importante que lo den, es decisivo para el curso. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, nos vemos el día miércoles.
Sí, Philip, estoy haciendo un modelo. No necesariamente viene igual. Puede ser que venga uno o dos parecidos, pero es una batería de problemas. O sea, para una pregunta vienen como 10 o 20 diferentes. Si no hay más Profesor, disculpe, preguntas, nos vemos. ¿el control 2 es para este sábado? ¿Para mañana? Control desde las 00 hora del sábado. Pónganse, yo como alumno me pondría en grupo, en el grupo WhatsApp, para hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Porque si hay alguna pregunta que tienes duda, ya lo consultas con tu compañero que está en grupo, ¿no? Siempre es bueno trabajar en equipo, ¿no? No trabajar solo. Ese te va solo y te chocas contra la pared. No te sale nada. Bien, nos vemos jóvenes, miércoles. Hasta Buenas luego, profe. noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches con todos. Suerte. A Hola, triunfar. profesor. 20, quiero 20.